don Salvador Borrego Escalante. Bien lo ha escrito José Vasconcelos en el prólogo a la segunda edición del libro Derrota Mundial, obra magna de los conferencistas. Las guerras modernas se desarrollan tanto en el campo de combate como en las páginas de la imprenta. La propaganda es un arma muy poderosa, a veces decisiva para engañar la opinión mundial. Es por eso que el día de hoy trataremos de dar a conocer acontecimientos históricos sobre la guerra mundial, acontecimientos que hasta nuestros días siguen sin ser revelados abiertamente. A continuación, les transmitiremos un breve currículum. Salvador Borrego Escalante, periodista e historiador, nacido en 1915 en la Ciudad de México, aunque se formó en Durango y Torreón. Se inició en el periodismo hace 75 años en el diario Tribuna de la ciudad de Durango. En 1936 ingresó a Últimas Noticias bajo la dirección de don Miguel Ordorica y luego a Excelsior, donde primero cubrió todas las fuentes en rotación y llegó a ser secretario de redacción, jefe de información y jefe de redacción. En 1946, con la autorización de Excelsior, pasó a la cadena García, Balseca, en donde fundó en 1947 El Sol de Guadalajara. Un año más tarde, fundó y dirigió la Academia de Periodismo de la propia cadena. Enseguida fue director técnico de toda la organización periodística. En 1965 fundó y dirigió El Sol de México, que llegó a tener un tiraje de 132,000 ejemplares diarios. Y posteriormente fue director de varios periódicos de la cadena, entre ellos El Sol de Puebla y Tribuna de Monterrey. Este último galardonado con el premio al mejor diario de la provincia. Es autor de 45 libros, cuyos temas abarcan filosofía y técnica del periodismo, la Segunda Guerra Mundial, historia de México y otros asuntos diversos. En total, su obra en conjunto cuenta más de 150 ediciones con más de 1 millón de ejemplares. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestro conferencista, don Salvador Borrego, para quien pido un caluroso y fuerte aplauso. Una lucha que empezó hace 2000 años, bajo diferentes aspectos y en distintas épocas, pero es la misma lucha que bien dice.
1917, Rusia cayó bajo dominio del comunismo, previo el asesinato de más de 2 millones de personas, sacerdotes, oficiales del ejército, ingenieros, doctores, etc. Rusia dejó de llamarse Rusia, se convirtió en Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Su idea era llevar el comunismo a todo el mundo, hacer comunista a todos los países del mundo. Empezaron a ocupar países cercanos del oriente y del sur y los hacían repúblicas soviéticas socialistas. Cada uno que iba conquistando lo metían como república soviética socialista. En 1921 trataron de dominar a Polonia. La querían hacer también comunista y su fuerza política era mayor que la de Polonia. Sin embargo, hubo un general polaco que dio una batalla notable y sacó a Polonia del comunismo. Este general luego se hizo dictador de Polonia. Llega más o menos en la misma época Adolf Hitler como dictador de Alemania. Había un problema entre esos dos países porque a raíz de la Primera Guerra Mundial se había ordenado que Alemania le cediera una faja del territorio a Polonia para darle salida al mar, porque Polonia no tenía salida al mar. Entonces le quitaron una faja de terreno a Alemania y eso ocasionó que Alemania quedara dividida y que no se pudiera comunicar por tierra con su provincia oriental que quedaba al oriente de Alemania. Entonces tuvieron pláticas los dos jefes, el alemán y el polaco. El polaco se apellidaba Pilsudski y llegaron a un acuerdo que a través de esa baja de terreno que le habían quitado a Alemania y que impedía que se comunicara Alemania con la Rusia oriental. Hitler le dijo a Pilsudski: yo reconozco que Polonia necesita esa baja de terreno para salir al mar. Ahora usted reconozca que yo necesito un ferrocarril y una carretera a través de ese territorio para poderme comunicar con la Alemania oriental. Pilsudski estuvo de acuerdo y se firmó el acuerdo. Pero en eso Pilsudski murió y entonces quedó como jefe de Polonia un tal Becker que dijo que él no reconocía ese acuerdo. A su vez, Francia e Inglaterra le dijeron a Pilsudski y Polaco que no accedieran a que Alemania se comunicara con su provincia oriental. Y los periódicos en Polonia empezaron a hacer una gran agitación en contra de Alemania. Y Alemania trató de entrar en negociaciones y le dijeron que no tenía nada que negociar, que no le permitían
permitían a través de 40 kilómetros hacer una carretera ni un ferrocarril en el territorio que había sido alemán. Entonces, Alemania le dio un ultimátum a Polonia hasta el 28 de agosto. Se cumplió el 28 de agosto y Polonia movilizó sus tropas hacia la frontera con Alemania. Alemania entonces atacó a Polonia el 1 de septiembre de 1939. Así empezó la guerra. Y el día 3 de septiembre, 3 días después, Francia y Inglaterra le declararon la guerra a Alemania. Ya entonces se convertía la guerra entre Alemania y Polonia en una guerra mundial, porque detrás de Francia y de Inglaterra estaba Estados Unidos, que le estaba diciendo también a Polonia que no se diera a esa petición, a ese acuerdo de construir 40 kilómetros de ferrocarril de carretera para que Alemania se uniera a su territorio de Prusia. Alemania tenía particular interés en unirse con Prusia, pues porque era muy rica y además porque de Prusia iba a salir luego el ataque a Rusia. Porque Hitler decía que el comunismo quería el dominio del mundo y que evidentemente se estaba preparando para dominar a Europa, que él iba a defender a Europa. Bueno, los polacos fueron mal informados por la prensa. Su prensa no era prensa polaca, era prensa extranjera, pero los estuvo agitando terriblemente. Y les dijo que en 8 días pudiera estar el ejército polaco en Berlín, cosa absolutamente falsa. A los 15 días de combates, el ejército polaco estaba ya derrotado. Los alemanes entraron a Varsovia, la capital de Polonia. Y más de 100.000 polacos prefirieron rendirse a los rusos, a los comunistas, porque la prensa los había incitado a que estuvieran en contra más de Alemania que de la URSS. Fueron a dar a la URSS y Stalin dijo: los soldados y los polacos que sean del pueblo, les concedemos la ciudadanía polaca y los incorporamos forzosamente al ejército de la URSS. A los oficiales, a los profesionistas que son inasimilables, a estos los matamos. Y mataron a 22.000 polacos en Katyn, en los bosques de Katyn. Así les fue a los polacos por haberse ido a rendir con el comunismo. Bueno, ya una vez que habían derrotado a Polonia, Hitler quería pues combatir contra Francia e Inglaterra, que le habían declarado la guerra, en apoyo de Polonia, según decían, pero a Polonia no la ayudaron. Entonces, el Estado Mayor General alemán le dijo a Hitler que no podían atacar a Francia y a Inglaterra en 1939. Hitler insistía en que sí se podía y que lo iban a vencer en octubre y noviembre del mismo año
Primera Guerra Mundial. Entonces, no creían que se pudiera ganar el 39. Hitler estuvo insistiendo con su Estado Mayor y no logró convencerlo. La guerra contra Francia y contra Inglaterra tuvo que posponerse hasta 1940, un año después. O sea que Alemania perdió un año, porque del otro modo hubiera derrotado a Francia y a Inglaterra en el 39 y no el 40 como ocurrió, y hubiera quedado libre para atacar a Rusia en el 41 y no en el 42. De modo que esa idea de Hitler estaba correcta, pero los mariscales no confiaban mucho en el criterio de Hitler. Entonces se retrasó el ataque a Rusia hasta el 42, hasta el 41, 40-41, hasta el 41. Y Hitler había hecho un plan de combate para derrotar a la URSS en 4 o 5 meses. El primer tropiezo consistió en que Mussolini, sin acuerdo con Hitler, atacó a Grecia. Y entonces abrió un nuevo frente que se unieron los yugoslavos, luego llegaron los ingleses, los irlandeses, o sea, 750.000 soldados en un nuevo frente contra Alemania. Entonces Hitler tuvo que ir a combatir allí y se perdió más tiempo por culpa de Mussolini. El ataque contra Rusia que estaba previsto para abril se tuvo que posponer hasta el 22 de junio. Y esa operación tenía por objeto tomar primero, como número 1, tomar Leningrado en el norte, como número 2, tomar Moscú en el centro, como número 3, tomar Rostov en el sur. Y así empezó a caminar y iba caminando muy bien. Hubo batallas en que los alemanes hicieron 650.000 prisioneros soviéticos. Pero luego se enfermó Hitler unos días y el Estado Mayor consideró conveniente modificar el plan y dijo, bueno, 3 ejércitos alemanes que van sobre el norte, sobre Leningrado, vamos a quitar uno y lo mandamos al frente de Moscú, en el centro. Como ya se venía el invierno, debido a que la ofensiva había empezado tarde por culpa de Mussolini, no se pudo ni tomar Moscú ni tomar Leningrado en el norte. Entonces la guerra se prolongó y no se terminó como estaba pensada en 4 o 5 meses. Pasaron 5 años, 4 años de la guerra y los aliados occidentales, o sea, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Canadá, Australia, bueno, casi todo el mundo iba a invadir Europa para derrotar a Alemania. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Aliadas decía que si los alemanes se enteraban en dónde iba a ser el desembarco en Europa, estaba perdida la guerra para los aliados. Hitler dijo que los aliados iban a desembarcar en una región que se llama Normandía.
Pero el Estado Mayor General dijo que no, que iban a desembarcar en Dunkerque, porque en Dunkerque los aliados solamente tendrían que avanzar 40 kilómetros de mar. En cambio, por Normandía tendrían que cruzar 280 kilómetros de mar. Bueno, pues ocurrió la invasión de Europa para derrotar a Alemania y empezó precisamente en Normandía, no donde decía el Estado Mayor General. Allí vemos que hay una diferencia entre Hitler y sus generales más antiguos, porque no confiaban en la dirección de Hitler. Repito, porque Hitler había sido solamente cabo y ellos habían hecho grandes estudios en academias militares. Así lo dijo el mariscal Rundstedt. ¿Cómo nos vamos a fiar de las intuiciones de Hitler, que fue soldado en la Primera Guerra Mundial, y nosotros tenemos 40 años de estudios militares? Pues en parte era cierto, pero por eso Alemania perdió la guerra. Ahora bien, la guerra se perdió y hubo grandes ciudades alemanas destruidas. 55% hasta 95% de ciudades destruidas, porque Winston Churchill dijo: si vamos a combatir al ejército alemán, vamos a debilitar su moral, bombardeando las zonas residenciales de sus ciudades. Entonces en las noches mandaban 500, 800 aviones a bombardear zonas residenciales de ciudades alemanas. Así mataron a más de 500,000 mujeres y niños, porque en las ciudades, en las zonas residenciales, no había combatientes. Los combatientes estaban en el frente. Una vez rendida Alemania, vino otra cosa muy grave para los alemanes, la desnazificación. Alemania tenía una ideología llamada nacionalsocialismo, que quiere decir, como claramente lo significan las palabras, nacionalismo alemán y socialismo alemán. Buscar el bienestar de la nación, buscar el bienestar de la sociedad, elevando su nivel de vida y su nivel cultural. También había dicho que su ideología nacional socialista no era de exportación, porque a cualquier parte que llegara a esa idea tendría que ser nacionalista de ese lugar, y tendría que ser nacionalista de ese lugar de acuerdo con sus tradiciones y su sociedad. Entonces, el comunismo quería el dominio del mundo, el nacionalsocialismo no. Decía: si quieren adoptar esta idea nacionalsocialista, tienen que hacerlo de acuerdo con su nacionalidad y con su sociedad. Hubo muchas ejecuciones. Los aliados escogieron oficiales y gobernantes alemanes y dijeron a estos que solamente los podemos
desnazificar fusilándolos y los fusilaron. Los soviéticos escogieron más de 3.000 y los fusilaron para desnazificarlos. Y luego en las escuelas empezaron a enseñarles a los niños que ellos no eran hijos de combatientes, sino hijos de criminales, que no se sintieran orgullosos de Alemania, sino vergonzosos, vergonzantes. Esa fue la desnazificación. Actualmente en Europa todavía sigue la desnazificación. Allí no se puede hablar bien del nacionalsocialismo ni llevar un libro que hable bien o que hable neutralmente de lo que pasó entonces. Es un crimen allá en Europa, en Alemania, Austria, Francia, Polonia, Bélgica, Holanda. No creen en el holocausto. Los judíos dijeron que Alemania había matado 6 millones de judíos en los campos de concentración y que por tanto Alemania tenía que pagar indemnizaciones. Ha pagado hasta la fecha 150.000 millones de dólares. Por eso es que hablan de 6 millones, porque si hablaran de la realidad, pues no podrían cobrar tanto dinero. Hay una cosa que ya en Alemania no se puede ni siquiera dudar, que fueron 6 millones de judíos muertos. Negarlo es un delito. Hay actualmente 6 personas detenidas por negar, por no creer que hubo 6 millones. Hubo 5 muertos en los campos de concentración, pero no porque se les fuera a liquidar, sino porque en 5 años de guerra, en una población de millones, pues de muerte natural, morían muchos, más de 50, 80.000, por plagas, por desnutrición, por enfermedad, por ancianidad, etc. Sin embargo, eso ya actualmente es un dogma. Hace poco, un sacerdote en Argentina dijo que no era cierto los 6 millones. Entonces Argentina lo tuvo que expulsar de su territorio. Y luego pedían en Alemania que lo enviaran allá para juzgarlo. Y este sacerdote es inglés, entonces se fue a Inglaterra y allí está, Inglaterra lo ha protegido. Es un delito, pues, negar ese dogma de los 6 millones. Ahora bien, Stalin no era nazi, era enemigo de Hitler. Y Stalin nunca habló de 6 millones de judíos muertos, a pesar de que fueron tropas soviéticas las primeras que entraron a los campos de concentración. Winston Churchill era enemigo acérrimo de Hitler y de Alemania. Escribió sus memorias, 3 grandes tomos, y nunca dice allí que hubieran muerto 6 millones de judíos. Eisenhower, que fue el comandante de las tropas aliadas en Europa y que llegó a todos los rincones de Alemania, nunca dijo, ni en sus escritos, que hubiera habido 6 millones de judíos muertos.
Truman tampoco lo dijo. Entonces, estos son motivos para dudar y dudar muy profundamente de lo que dicen los judíos, de que fueron 6 millones. Si hubieran sido tal cantidad, o una cantidad por lo menos la mitad, o menos de la mitad, pero grande, lo hubiera dicho Stalin, lo hubiera dicho Churchill, lo hubiera dicho Truman, lo hubiera dicho Eisenhower, lo hubiera dicho el jefe del Estado Mayor General americano, que escribió un libro sobre toda la guerra y la rendición de Alemania. Pero en fin, es un dogma. Este es un resumen general de la Segunda Guerra Mundial. Es notable que todavía ahora llama mucho la atención, y llama mucho la atención porque Alemania estaba deteniendo al comunismo y al movimiento político judío para que no se desbordara sobre el mundo, porque siempre el movimiento político judío ha querido dominar al mundo. Por eso en el Antiguo Testamento se dice que la primera alianza fue de Yahvé con Abraham, ofreciéndole las tierras del norte, del sur, del oriente y del poniente, si se hacía esa alianza. Y Abraham aceptó esa primera alianza. También dice el mismo Antiguo Testamento que Yahvé les dijo a los judíos que donde quiera que pusieran su pie sería el territorio de ellos. Entonces ellos quieren el dominio del mundo. En la Revolución Francesa, en 1789, fue una revolución terrible que también quería el dominio del mundo, que estaba siendo movida por el judaísmo. Como el comunismo fue movido también por los judíos para dominar el mundo, valiéndose del comunismo. Ahora vienen atacando a la iglesia porque quieren debilitarla. Están atacando a la juventud con drogas, con los antros que cierran hasta las 5 de la mañana, ¿verdad? Y enfrentándolos a los padres, diciéndoles que los padres ya están obsoletos, etcétera, etcétera. Quieren debilitar a la juventud para debilitar a la familia, porque así debilitan a la nación. Y naciones debilitadas podrán ser más fácilmente dominadas para un dominio mundial. Creo que este resumen es general, pero si tienen ustedes algunas preguntas, a reserva de luego pasar a hablar brevemente sobre la situación de México. Pero sobre esta plática que hemos tenido, si tienen algunas preguntas. Si quien gusta realizar su pregunta, para pasar el micrófono. Buenas tardes. Una pregunta sobre, decía que los que están, nunca hablamos sobre la muerte de los judíos, así como otros. Me gustaría saber entonces cuántos son los que dicen ellos, lo que dijeron que murieron, cuántos judíos murieron. Bueno, los judíos hablan de 6 millones y allí no hubo ningún tribunal
que presentara pruebas, que presentara testigos de cargo o testigos de descargo. Fue un juicio completamente anormal, porque el derecho, la ciencia del derecho, desde hace 1500 años, pues establece que nadie puede ser juez y parte, que tiene que haber alguien que sea neutral y que juzgue como juez, y que luego se presenten testigos de cargo, testigos de descargo, pruebas por escrito, pruebas por escrito del otro lado, etc. Y que luego un juez imparcial dé la sentencia. Pero en este caso no hubo sentencia de ningún juez imparcial, fue únicamente la versión que dieron los testigos. Y él la estaba viendo como dogma. Ahora, si ya no hay más preguntas sobre esta plática. Sí, quiero agradecerle por la conferencia y segundo, reconocerle el gran trabajo histórico que es por demás fundamental. Una pregunta específica. Aparte de la bibliografía que es copiosa, son memorias, bibliografía europea, ¿dónde más puede uno como historiador encontrar este tipo de documentos? Por ejemplo, en el Archivo General de la Nación existen este tipo de documentos en la Biblioteca Nacional de UNAM. De antemano sé que la comunicación es un control estatal, no por nada se llama el cuarto poder. Entonces, sí quisiera saber dónde se puede encontrar este tipo de información para hacer una investigación propiamente histórica. Bien. Parte de esta información se estuvo recibiendo de la Associated Press, de la prensa asociada. Parte de esta información está en libros. Parte de esta información fue recabada en viajes que yo hice a España, a Alemania, a Austria, cuando todavía podía viajar allá, porque ahora ya no puedo. Allá me procesarían inmediatamente. En los archivos de la Nación no hay absolutamente nada sobre esto, porque son archivos de la Nación. Hay en Estados Unidos una escuela de Estado mayor, en Stanford, donde sí hay información de la Segunda Guerra Mundial. Yo estuve allá también. Allá estuvieron publicando una revista en que sacaron muchos artículos y muchas entrevistas con oficiales americanos, ingleses, franceses, alemanes, rusos, etc. En la Escuela de Comando y Estado Mayor de Stanford está en Estados Unidos. Una pregunta, José Salvador. ¿Cuál fue el papel que jugaron las famosas sociedades secretas o denominadas discretas en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, pues todas estuvieron militando al lado de las potencias aliadas, porque las potencias aliadas siempre han apoyado a las logias masónicas. Aquí en México, pues desde hace 200 años había la logia masónica del rito escocés, que luego después trajo Ponce la logia del rito yorquino. Todas las logias masónicas han estado siempre al lado de las potencias aliadas. En Alemania se prohibió la masonería por ser una organización secreta, ¿verdad? Al
servicio del judaísmo. Allá se prohibió. Actualmente ya están funcionando otra vez. A ver, no está tomando una foto. Buenas tardes. Durante la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál era la posición que tenía México? ¿A favor o en contra de Alemania? Bueno, México fue neutral hasta 1900, hasta diciembre de 1940. Entró Estados Unidos en la guerra. Antes Cárdenas había declarado que México era neutral. Pero luego empezaron a llevar, había en Tampico, en Veracruz, barcos alemanes e italianos que no pudieron regresar a Europa cuando empezaron las hostilidades. Entonces los barcos los expropió México y en esos barcos empezó a mandar petróleo a Estados Unidos. Así fue como luego entró en la guerra. Pero a partir de que Estados Unidos entró en la guerra en 1940, en diciembre. Buenas tardes, don Salvador. Si consideramos que la historia precisamente es maestra de vida, para usted como escritor que escribe sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál sería la enseñanza, ya siendo después del tiempo, que nos deja precisamente lo que fue la Segunda Guerra Mundial, todo este acontecimiento? Para usted como escritor, ¿cuál sería la mayor enseñanza que nos deja? Pues una enseñanza es que las guerras se están haciendo más grandes y más enconadas porque los que están queriendo el dominio del mundo ya tienen prisa. ¿Quiénes están queriendo el dominio del mundo? Pues están queriendo el dominio del mundo los enemigos de Cristo. Y ya tienen prisa porque ya han pasado 2000 años. Ahora, otra guerra mundial sería terrible, moriría mucha gente, pero después de eso ya quedaría un imperio universal dirigido exclusivamente por los judíos. Entonces, todo lo que se está haciendo ahorita en nuestra parte en contra de ese gobierno mundial, pues está del lado de Cristo y por tanto el final va a ser bueno, porque a Cristo no lo van a poder vencer, por más grandes que sean sus fuerzas materiales, les faltan las fuerzas espirituales. ¿Cómo es considerado Hitler en Alemania? Actualmente en Alemania hay una total desinformación acerca de Hitler. Allí se le considera un monstruo terrible. Y no se conoce la historia de Alemania de la época de la guerra. Como les decía hace un momento, allá a los niños desde el kinder se les enseña que Hitler fue un demonio y que no deben de sentirse orgullosos de ser alemanes, sino avergonzados de ser alemanes. Don Salvador, buenas tardes. Quería también preguntarle, o más bien pedirle que nos hiciera un comentario, la mayoría somos jóvenes. ¿Qué podemos aprender de Don Salvador? ¿Qué nos puede dejar Don Salvador como esperanza hacia el futuro para nosotros como jóvenes, para este México, sobre toda la cataclismo que hay aquí en nuestro país? Bueno, la esperanza está en Cristo y en su iglesia, que es de Cristo, aunque actualmente está infiltrada y atacada por dentro
que la atacaban desde dentro y desde fuera. Ya estamos viendo que está siendo atacada en todo el mundo y va a seguir siendo atacada más y más, pero no van a poder vencer a Cristo. Entonces el final va a ser bueno. Hay que tener fe en Cristo y eso nos salva. Ahora, si les parece, podemos pasar a considerar brevemente, porque ya es tarde, algo acerca de México. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno. Observador, no se me permite otra pregunta. Antes de pasar lo que comentó. A mí me gustaría mucho que nos pudiera comentar en su labor como periodista, como escritor, como historiador, ¿cuál es la mayor satisfacción que ha tenido? Pues la mayor satisfacción es ver que jóvenes se están interesando por cosas que pasaron hace 65 años. Y se están interesando porque están sospechando que en esa guerra hubo valores que aún no están extinguidos. Y ellos, o sea, los jóvenes, quieren seguir trabajando, ¿verdad?, en favor de aquellos que lucharon desde hace 2000 años, que han venido luchando bajo diversas denominaciones en diferentes países. Acerca de México, se está por celebrar el centenario de la Revolución Mexicana. 12 años antes de que empezara la Revolución Mexicana, Ignacio Mariscal, que había sido secretario de Relaciones Exteriores de México y que estaba como encargado de los asuntos mexicanos en Estados Unidos, en Chicago, pronunció un discurso y dijo que el águila americana y el águila mexicana ya habían levantado el vuelo. El águila americana iba adelante, guiando al águila mexicana menor que iba detrás, y que ya no se separaría de esa ruta. Las cosas no eran exactamente así, porque estaba gobernando en México don Porfirio Díaz, y ya se había separado del águila americana que iba volando adelante. Ya la ruta del águila americana no estaba siendo seguida estrechamente, como decía Mariscal. En México se habían creado 22,000 kilómetros de ferrocarriles, se crearon 70,000 kilómetros de líneas telegráficas, se hizo agua potable para varias ciudades del país. Se le dio a la población lo que quería la población. Era una dictadura, pero una dictadura que estaba dando realizaciones democráticas, porque dio paz. Antes México tenía presidentes cada 9 meses y tenía asaltantes en los caminos y en las ciudades. Y don Porfirio dio paz, dio seguridad y dio trabajo.
Tan es así que México estaba progresando. Y entonces el presidente Taft de Estados Unidos invitó al presidente de México, Porfirio, a que fuera a Paso, Texas, a platicar con él. Y luego Porfirio y Taft, que estuvo reclamando varias cosas, que no había querido cederle una base naval a Estados Unidos en la Baja California, que estaba pillando los puertos de Tampico y Veracruz, que había hecho un ferrocarril en el istmo de Tehuantepec, que le estaba haciendo competencia al canal de Panamá, que era de los americanos, y que había mandado al barco Guerrero a Nicaragua a sacar al presidente Zelaya, que Estados Unidos quería prenderlo y llevárselo a Estados Unidos, y don Porfirio nos sacó de Nicaragua y lo trajo a México como asilado. Esas y otras quejas del presidente Taft las fue justificando en parte del Porfirio, se fue haciendo el socarrón, ¿verdad? Y no se comprometió a cambiar la ruta del águila mexicana. Entonces, meses después, empezó la Revolución Mexicana, llamada mexicana porque esa revolución, los muertos los puso México y las armas las puso Estados Unidos. En Chihuahua no se construían armas, ni en la Ciudad de México. Sin embargo, allí se le entregaron armas a Villa y pudo levantar la llamada División del Norte de 2.500 hombres con fusiles Remington y 30-30, con suficientes municiones, con botas, con gorras tejanas. Así empezó la revolución y así cayó Ciudad Juárez. Entonces don Porfirio dijo: yo puedo ganarles a los revolucionarios mexicanos, pero a los revolucionarios mexicanos y a Estados Unidos juntos no les puedo ganar, mejor me voy. Y se fue a Europa. Y entonces aquí se generalizó la revolución. Hubo villistas, carrancistas, obregonistas, callistas, zapatistas, y media docena más de cabecillas, todos contra todos. En 10 años de revolución, según lo especifica el historiador, varios historiadores lo especifican, que en México se perdieron 2 millones de vidas en 10 años y se perdieron 2,5 millones de pesos, ¿verdad? Por falta de producción agrícola e industrial. Fue desastroso esos 10 años, pero los siguientes 10 años también fueron muy graves, porque siguieron combatiendo luego de la vuelta contra Calles, contra Obregón, y luego mataron a Obregón, y luego vino el asesinato de Calles, etcétera, etcétera. La revolución con López Portillo dice que nacionalizó los bancos mexicanos. Los bancos eran mexicanos y los estatizó. Y luego después vinieron 2 presidentes más
los bancos mexicanos fueron vendidos al extranjero y se les permitió que fijaran cuotas por sus servicios a fin de que recaudaran lo que habían invertido en la compra durante 2 años. Cedillo vendió los ferrocarriles nacionales que había construido Don Enrique y no se sabe en cuánto se vendió ni a dónde fue a parar el dinero de los ferrocarriles nacionales. Ahora se está festejando la revolución y hay unos billetes de 100 pesos donde vienen los ferrocarriles. Es un cinismo que la revolución saque billetes de 100 pesos de los ferrocarriles nacionales que hizo Don Porfirio, que la revolución vendió y se quedó con el dinero, quién sabe quién. Luego, el Tratado de Libre Comercio no es de libre comercio, es comprarles forzosamente a los americanos víveres para México. Y durante 15 años de ese Tratado de Libre Comercio, descubrieron que se han estado comprando víveres americanos por valor de $1,5 millones. Ese dinero, en vez de quedarse en los campesinos mexicanos, se ha ido a los granjeros norteamericanos. O sea, el país está siendo traicionado. Actualmente hay una cúpula gubernamental costosísima. En las secretarías, por ejemplo, la de Hacienda, hay como 5,000 funcionarios más que hace 4 años. Y son funcionarios que ganan más de 200,000 pesos mensuales. Hay secretarios, subsecretarios, oficiales mayores, jefes de departamento, directores de departamento que ganan más de 200,000 pesos mensuales y además tienen percepciones extras. En México hay mucho dinero, pero se lo están repartiendo a cúpula gubernamental. No hay suficiente crédito porque los bancos son extranjeros y les dan preferencia a las transnacionales más que a la industria nacional. El gobierno en México está fraccionado. El presidente ya no tiene el poder que tenía antes. Antes era poder ejecutivo, ahora no es poder ejecutivo. Tiene que estar maniobrando con los diferentes partidos. Intentaron hacer elecciones por medio del Instituto Federal Electoral. Las elecciones cuestan 25,000 millones de pesos cada vez que hay elecciones presidenciales y 9,000 millones de pesos en los años en que no hay elecciones, porque de todos modos los funcionarios están muy bien pagados y cobran, traen automóviles y choferes y tienen percepciones de muy diferente género. México está siendo exprimido en favor de la computación. No sé cómo ustedes preguntas acerca de esta situación.
¿Sí? a la quiebra de los griegos por 150.000 millones de euros, ahorita que le va a pasar el Centro Monetario Internacional de Alemania, Portugal, Italia, España. Pues México no hay peligro de quebrar. Mire, en México, en la época del presidente Díaz Ordaz, debía 1.700 millones de dólares. Venía arrastrando esa deuda desde hace mucho tiempo. Llegó Echeverría y pidió 19.000 millones de dólares. Llegó López Portillo y pidió 40.000 millones. Llegó de la Madrid y pidió 50.000 millones más. Llegó Salinas y pidió 50.000 millones y hizo unos bonos por 50.000 millones más. O sea, él recibió 100.000 millones de dólares. La deuda entonces ya era de 270.000 millones de dólares. Y luego vino Cedillo y vendió muchas empresas estatizadas, las malbarató y en ello dio algunos abonos de la deuda. Actualmente la deuda es un misterio oficial. ¿Cuál es? Pero es enorme. México tiene que estar pagando intereses alrededor de 350.000 millones de pesos al año de interés. Ese dinero se podría estar trabajando y creando empleos. No hay empleos, pero en cambio sí hay mucho dinero para nuestra gubernamental. La cúpula gubernamental son funcionarios públicos, son líderes de sindicatos, son son lo que le llaman grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados. En México hay 560 diputados con 100 millones de habitantes. En Estados Unidos, con 300 millones de habitantes, hay 435 diputados. Y los diputados de aquí ganan más que los diputados de Estados Unidos. Así estamos. Hablaba sobre que los presidentes y los políticos ganan mucho dinero. Una opinión es que por 1.200.000 pesos mensuales es hasta muy poco. Por mí que ganan más dinero, 1 millón, 2 millones, pero que realmente en nuestro país lo sacaran de la crisis en el que se encuentra sumergido, que generan riquezas, que generan empleos. Si desde ese punto de vista se ganan poco los políticos, pero que hicieran cosas buenas para la sociedad mexicana y mundial que están haciendo. Aquí la crisis es para el pueblo, para el gobierno no hay crisis. Están en el mejor de los mundos. Una diputada, Tatiana Gutiérrez, dijo que en ninguna parte del mundo ganan más los diputados en México, que los funcionarios en México, que los presidentes en México. Aquí hay alcaldes que ganan 22.000 pesos mensuales. Ganan más el presidente de Francia que el presidente de Alemania. Un alcalde de México gana más que el presidente de Francia, porque dicen que el municipio es libre y se ponen el sueldo que quieren, y luego cuando salen dejan un desbarco y no les pasa nada. Hay una dependencia que se dedica a hacer auditorías en todos los estados y municipios y saca 100
cientos de fraudes, pero no pasa nada, porque hay una impunidad general, no pasa nada. Ni a los alcaldes les pasa nada, ni a los gobernadores, ni a los funcionarios de memoria. La impunidad en México es general, porque unos tapan a los otros. Los que se van son tapados por los que llegan, porque los que llegan a su vez van a ser tapados por los siguientes. Es una situación verdaderamente lamentable que tenemos en México. Al punto de vista de los abogados, México no ha podido, no ha querido, y bueno, sobre todo no lo han dejado, tener una política económica propia, en sentido nacionalista. Ahorita el gobierno tocó dos puntos álgidos: la dictadura de Porfirio Díaz y esbozando un poco el sexenio presidencial de Díaz Ordaz, puntos que están satanizados en la historia oficial de México. En el primer punto, si bien es cierto que en el porfiriato hubo progreso, paz social, Porfirio Díaz ya había vendido económicamente al país, porque los ferrocarriles, cabe recordar que no los manufacturó ni había la tecnología para producirlos aquí en México, sino que los importó de Inglaterra, ¿no? Entonces, ya se habían comprometido económicamente con las potencias, en este caso Inglaterra, por gran medida Estados Unidos, y lo único que hizo Estados Unidos fue reclamarle y hacer una revolución, ¿no? Ese es mi punto de vista. La dictadura de Porfirio no es perfecta. En los ferrocarriles sí hubo capital extranjero, pero fueron nacionalizados y se estaban pagando. En la crisis de 1933 en México, que fue repercusión de la crisis de Estados Unidos del 29 y 30, acá llegó después, era presidente Abelardo Rodríguez y ordenó que para salir de la crisis todo el gobierno federal, el estatal, el municipal e incluso los ferrocarrileros se rebajaran su sueldo un 20%. Fue general en todo el país. La crisis la sufrió el pueblo, pero también la estaba sufriendo relativamente la clase gobernante, porque el gobernante, pues el 20%, pues, de todos modos seguía viviendo bien, pero en esa forma se ayudó al país a salir de la crisis. Ahora, el presidente Calderón, hace 3 años, dijo que se bajaron su sueldo 10% todos y nadie le hizo caso. El único que le hizo caso fue la organización de Cariquita de los votos, pero al año siguiente vio que nadie le hizo caso y entonces subió al 20% para recuperarse. Hace poco, ahora unos 6-7 meses, volvió a hacer un llamado el presidente de que se rebajaran sus sueldos 10% y nadie le hizo caso y él no insistió y no hubo nadie que los ayudara y que fuera enaltecido por el patrocinio, ni exhibido los que no hicieron caso. O sea, es un gobierno débil que se ha metido en una guerra contra el narco que no se responde, es una guerra ajena y se está gastando muchísimo dinero en esta guerra ajena y se está agravando la crisis, porque llevar soldados a
y luego Michoacán, etcétera, cuesta mucho dinero, ¿verdad? Y ese dinero se tiene que pagar. En Estados Unidos no tienen interés en que se acabe la droga en Estados Unidos. Allá hay 20 millones de personas que compran la droga. Allá se almacena, allá se recibe, se almacena, se distribuye, se consume y se paga. Y México está librando una guerra ajena porque se dijo que cuando salió electo Calderón, pues hubo muchas dudas de que hubiera sido electo Calderón. López Obrador se nombró presidente legítimo y dijo que Calderón era presidente espurio. Y entonces Calderón se disgustó y dijo, pues voy a demostrar que soy muy poderoso. Y se hizo una Napoleón mexicana. Y resulta que la guerra no la puede ganar. El expresidente Clinton estuvo hace 2 semanas en México y dijo que esta guerra no la puede ganar México. No la puede ganar porque Estados Unidos está interesado en recibir la droga que se produce en Colombia, donde Estados Unidos le ha dado apoyo a la guerrilla para que el gobierno no la combata. Y la guerrilla está protegiendo a los productores de droga. Pero Estados Unidos dice que esa guerrilla no se debe combatir por la fuerza porque son insurgentes, porque los guerrilleros se llaman maoístas, se dicen trotskistas, y entonces Estados Unidos dice no, pues esos son insurgentes, ¿no? Se les combate por el diablo. Y ya llevan 55 años dialogando y no logra el gobierno de Colombia acabar con la producción de droga. Esa droga pasa por México y entra en Estados Unidos. Si la policía de Estados Unidos es tan honrada, pues que no la deje entrar y se acabaría. Si son tan honrados porque en Colombia la combatan y no hay producción de droga. Este es un nuevo problema que está costando mucho a México. En Estados Unidos, la Suprema Corte prohibió que el ejército americano participara en la guerra. Digo que esto no es de independencia técnica, porque el ejército americano acabaría con la droga, acabaría con los narcos. Estados Unidos no tiene interés en que se acabe el narcotráfico, pero en México todavía se está haciendo esa guerra, una guerra perdida que cuesta mucho dinero. Hay algunas preguntas. Nos evaluó por lo que luego van a terminar de llenarse su exposición. Sin embargo, quisiera que nos comentara aquí los jóvenes cómo los media actualmente le están pegando al pontificado por el asunto del padre Maciel, de los legionarios del ejército, con lo cual ellos ven mucha tele, pero no alcanzan a digerir cómo los media ahorita le están pegando al pontificado y a toda la iglesia en general, porque lo del asunto de las tierras está viendo en bomba. Pero ellos no alcanzan mejor a digerir esto. Me gustaría que se nos aclarara un poco, por favor. Sí, pegarle a los cielos, pegarle a una orden donde iban a salir 2,000 sacerdotes. Era la orden que estaba suministrando más sacerdotes al mundo. Operaba en 26 países.
era la más importante del mundo, ¿no? Pegarle allí es pegarle a la iglesia en una forma tremenda. Ahora bien, hay una cosa muy importante. El padre Maciel fue a Monterrey hace como unos 20 años y habló en Monterrey de que había una infiltración en la iglesia que estaba promovida por el judaísmo. El judaísmo estaba haciendo uso del dinero del Banco Mundial para infiltrarse en la Iglesia Católica, que había que estar alerta. Regresó de Monterrey a México y un año y 9 meses después salió un individuo como de 50 años diciendo que el padre Maciel lo había violado. Y luego salió otro y luego otro. En el Vaticano hicieron una investigación y no encontraron pruebas. El padre Maciel dijo textualmente: mi defensa se la dejo a Dios, porque estos individuos que me acusan es un dicho contra mi dicho. Si vamos al Ministerio Público, yo digo es falso, y ellos van a dar hasta fechas y horas. Entonces, es el cuento de nunca acabar. Llegó el nuevo Papa y lo llamó al Vaticano. Le dijo que no se defendiera, que por su edad que no era ya capaz de defenderse. Le impuso silencio, y en la iglesia se ordena silencio, se guarda silencio. Entonces se vino la propaganda oficial en contra del padre Maciel y ya todo el mundo dijo es culpable. Luego después, ya muerto, resulta que no era homosexual nada más, sino que también era un mujeriego. Y luego, ya muerto, resulta que tenía hijos, y luego resulta que también atentó contra los hijos, y los hijos piden dinero, dólares. ¿Por qué no se lo pedían en vida? Hay una cosa muy oscura en ese caso del padre Maciel. Parece una conjura en contra de la iglesia. ¿Ustedes qué opinan? Ya la propaganda es general, está condenada. Los medios de radio, televisión y prensa, además, esos medios son enemigos de la iglesia. Aunque no lo parezca, en el fondo son enemigos de la iglesia. Don Salvador Borrego, buenas tardes. Nos da nuevamente gusto que estén con nosotros, porque para nosotros sí ha sido un maestro a través de su literatura. Varios de nosotros conocemos sus libros y ya lo conocíamos desde antes, aunque no físicamente, algunos de los que están aquí presentes, pero ya lo conocíamos a través de la literatura. Yo solamente quisiera preguntarle la situación de México, ¿qué nos espera? Usted ha vivido de cerca muchos acontecimientos, ha visto muchos cambios de gobierno y dentro de su literatura, por ejemplo, ha plasmado lo que nos puede pasar cuando entró Vicente Fox en el cambio del 2000, después Felipe Calderón, y estamos viviendo una partidocracia que parecía ser inacabable. De acuerdo a la visión que usted tiene, porque ha estado cerca
viviendo esos acontecimientos y desde luego en su carrera periodística que en su momento tuvo, ¿cómo ve la situación de México? ¿Qué nos espera? ¿Es rescatable todavía que, como lo menciona en su último libro, desde luego, de que la esperanza es la juventud y los que van haciendo? Sin embargo, como hemos visto, el gobierno ha aprobado leyes, como fue la ley del aborto, como fue la ley de los matrimonios homosexuales. ¿Qué más nos espera, don Salvador Borrego? ¿Qué, de acuerdo a su visión, qué más nos espera en este momento para México? Yo creo que la situación va a empeorar, pero luego viene una esperanza y viene una mejoría. Mire, cuando el siglo antepasado Estados Unidos tuvo la guerra del norte contra el sur, se ocupó de curar las heridas tan graves y se desentendió de México. Entonces pudo entrar a don Porfirio y hacer algunas cosas buenas para el país. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se distrajo viendo cómo se repartían el botín y cómo era la Guerra Fría, etcétera, etcétera. Y también pudo haber en México un gobierno como el de Alemán, Luis Cortines, el de López Mateos, el de Díaz Ordaz, que fueron gobiernos bastante aceptables. México estaba creciendo al 7%, no había desempleo, se estaban haciendo obras públicas. México iba otra vez hacia arriba, porque en Estados Unidos tenían hermanos ocupadas en otra parte. Ahora, yo creo que Estados Unidos se va a involucrar más en la guerra del cercano oriente y se va a olvidar de México. Van a necesitar más braceros, van a necesitar materias primas y México puede revertir en lo económico. En lo moral, pues grupos como los de ustedes son los que mantienen una tea. Y esa hay que irla pasando a los jóvenes, a los más jóvenes, para que continúen. En una gran oscuridad, un cerillo ya rompe las tinieblas. Por poco que podamos hacer, hay que seguir haciéndolo ese poco, porque vamos a ganar. El enemigo está en contra de Cristo y no le puede ganar a Cristo. Ahora que hemos terminado con las preguntas y respuestas, siguientes reconocimientos a don Salvador Borrego Escalante. El primero es por su valiosa participación en esta nueva conferencia sobre la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el primer reconocimiento dice así: Movimiento Católico Cristo Rey, Profesores de la Fe Católica, Diócesis de Toluca, otorga el presente reconocimiento a don Salvador Borrego Escalante por su valiosa participación en la conferencia titulada Segunda Guerra Mundial, llevada a cabo en San Mateo Tuxtlan el día 8 de mayo del 2010. Atentamente, por Dios y por la Patria, servidora Bridiana Guzmán Rodea, y fecha Toluca de San José, México, a 8 de mayo del 2010. El segundo es por su brillante trayectoria como escritor y por su valentía para difundir la verdad histórica. Les pedimos a todos que nos pongamos de pie para dar un fuerte aplauso.
por Dios y por